Bienvenidos sean todos a esta última entrega de nuestra serie Walk, a través de la cual hemos podido apreciar cómo es que el término surge entre comunidades afroamericanas para ser conscientes del riesgo de la violencia racial, cómo es que el término se recupera durante las protestas del movimiento Black Lives Matter, y también hemos analizado cómo es que se aprecia este término y se apropia por parte de la élite económica y política estadounidense, que tiene pues un trasfondo de ideología de derecha, representado perfectamente por su actual dirigente, el presidente Donald Trump. Ya hemos también comentado sobre la importancia de entender este concepto, no solo para verificar la naturaleza de diversas políticas internas que tienen lugar en Estados Unidos, pero también para entender cómo es que este fenómeno se exporta a otros países. Y para ello vale la pena, creo yo, apreciar una definición que también se da sobre el término woke, precisamente en un video que ha sido publicado en el propio canal de YouTube del presidente Donald Trump. Voy a proceder a presentar ese video. Democrats are just going more and more left. Many positive about socialism, liking it more than capitalism. Many of the ideas we fought for were considered radical. Pues compartidas por muchos. El acuerdo al que se está llegando y que se puede implementar puede hacer de Biden el presidente más progresista desde Franklin Delano Roosevelt. La izquierda radical se ha apropiado del Partido Demócrata. Biden tiene un plan para que se aumente los impuestos en billones a las clases medias y está prometiendo amnistía y servicios médicos para hasta 11 millones de inmigrantes ilegales. Promete incluso acabar con la exploración energética y garantiza que se acabarán los hidrocarburos. La izquierda radical obtiene lo que quiere y tú pagarás por ello. No los dejes que Joe Biden y los demócratas se apropien de Estados Unidos. Y esto es lo que dice este videíto puesto en el sitio de Donald Trump. Un punto importante que observo en el video es precisamente que no solo se habla ya del movimiento woke, sino también de progresismo. Es decir, cualquier presidente que sea caracterizado como progresista ya representa una diferencia ideológica extrema con la actual administración, por lo cual se utiliza este término de forma derogativa, de forma negativa, como insulto en pocas palabras. Quiero aprovechar este espacio también para plantear algunas ideas que ha aportado la filósofa Susan Neiman, que es una académica de la Universidad de Yale. También colabora con la Universidad de Tel Aviv. Y ella ha destacado porque propone una serie de ideas que nos permiten repensar la naturaleza de woke y también la vulnerabilidad de la izquierda. Ella plantea una idea que de entrada es bastante innovadora sobre el asunto. Neiman nos dice lo siguiente, que woke e izquierda no son lo mismo. Este es un punto muy interesante porque ya hemos venido comentando cómo es que la frase y la idea viene de una cuestión de resistencia social. Y en ese sentido, Neiman concuerda con que el término surge de dinámicas que son, pues digamos, afines a la filosofía de la política y la práctica de la política de izquierda, digamos. Sin embargo, ella va a caracterizar al wokismo como un tipo de izquierda que ha venido cerrándose en sí misma y ha perdido, digamos, contacto con los principios generales que podrían guiar a la izquierda como postura política. ¿En qué sentido? Bueno, ella dice, surge en un contexto de protesta social y, de hecho, apela a valores que son propios de quienes se preocupan por cuestiones como el desarrollo,
la movilidad social, la distribución económica, preocupaciones que son válidas, por supuesto, para ese sector del espectro político. Sin embargo, ella identifica tres diferencias fundamentales que distinguen a la izquierda del wokismo. Y lo que nos dice es que los grupos woke se han vuelto demasiado tribales, es decir, atendiendo ante todo las preocupaciones de su grupo inmediato. Pensemos, por ejemplo, en grupos de defensa de los derechos trans que ponen primero la defensa de los derechos trans antes que una perspectiva integral que busque cambiar cuestiones económicas, políticas y sociales del sistema donde este grupo opera. En ese sentido, tener prioridades que digamos no son negociables puede complicar mucho la comunicación de estos grupos con el resto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, hay tribalismo. Un segundo aspecto que señala Neyman, es que muchas veces estos grupos pueden perder la dimensión o la idea de que puede alcanzarse justicia social, es decir, relaciones de poder, relaciones económicas y políticas menos fundadas en, digamos, la explotación de la mayoría. Y muchas veces estos grupos pues luchan ante todo por lograr obtener beneficios para digamos, sus propios miembros. Y en ese sentido se pierde la idea de que se puede alcanzar justicia porque estos grupos pueden asumir que la justicia no es más que un concepto que enmascara relaciones de poder, ¿no? Y un tercer punto por el cual Neyman distingue al wokismo de la izquierda es que es posible progresar, dado que ella considera que ha habido avances innegables en materia de derechos de las mujeres, derechos de los trabajadores, derechos de los votantes. Sin embargo, cuando los grupos se radicalizan, tienden a perder de vista que ha habido estos avances y les resulta fácil decir, bueno, las mujeres siguen igual, los trabajadores no siguen enfrentando condiciones de la época de la primera revolución industrial, en fin. Al no reconocer estos avances, se pierde la motivación que se puede ofrecer al resto de la población sobre logros factibles que se pueden dar en este sentido. Y no solo es Susan Neyman, ha habido encuestas y estudios que se han realizado sobre grupos tribales de izquierda que suelen cometer algunos errores que dificultan su posicionamiento político como es el caso de dar por sentado que un cierto sector de la población concuerdan con ellos en ciertos puntos. Por ejemplo, perdón que me remite estos ejemplos, pero son los que me vienen a la mente, ¿no? Grupos que defienden, por ejemplo, la incorporación de los atletas trans en la categoría del género que han elegido, pueden asumir que hay un cierto porcentaje de la población que puede apoyar estas ideas porque, por ejemplo, ellos argumentan que el desempeño de un atleta trans no necesariamente aumenta con el cambio de género, sino que aún así, pues las mujeres biológicas, digamos, siguen siendo muy competitivas. Son argumentos que ellos señalan. Sin embargo, los sondeos demuestran que la gente difícilmente abraza estas ideas y entonces al dar por sentado que un cierto número de la población o un sector de la población aprueba estas perspectivas, no toman en cuenta realmente cuánta gente puede apoyar estas ideas. Y ese es un grave error. Otro factor puede ser también que algunos grupos pueden ser muy radicales, por ejemplo, en términos del uso del lenguaje. Si no se acepta el lenguaje inclusivo, desde luego que puede haber argumentos para aceptarlo o para desecharlo, pero hay grupos de izquierda que pueden considerar que si no se expresa uno en lenguaje inclusivo, entonces
no puede ser un interlocutor válido para discutir otros temas. Y en ese sentido, si hay una actitud de todo o nada, es muy difícil llegar a un diálogo constructivo. Y es algo que también se ha señalado en algunas investigaciones de estos grupos de izquierda. Otro señalamiento que se hace es que muchas veces, sobre todo las generaciones que pueden definirse como generación Z, muy jóvenes, a veces no tienen una actitud muy abierta para, digamos, educar o procurar la divulgación de sus perspectivas de la mejor forma posible. Entonces, como ya les comento, algunos investigadores señalan que cuando existe la actitud de googlealo porque es tu tarea hacerlo y no me preguntes, y ven a hablar conmigo cuando ya estés informado, haz tu tarea, ese tipo de soberbia intelectual muestra un sesgo educativo, en el sentido de que hay una distinción entre quienes tienen más estudios y perspectivas más progresistas y quienes no han tenido esa posibilidad, y los que tienen ese enfoque ilustrado, pues no tienen siempre la actitud para fomentar la mejor comunicación y sobre todo con el uso de un lenguaje muy complicado. Y precisamente ahí radica la virtud de los políticos, pues del populismo de derecha, si podemos llamarlo así, porque usan un lenguaje bastante simple. Podríamos decir que las comunicaciones, por ejemplo, del presidente Trump suelen ser bastante claras en términos del lenguaje que usa, claras en el sentido de que al menos los escuchas comprenden muy bien los términos que usa, aunque no los defina, por supuesto, con coherencia ni apegado muchas veces a los hechos, pero son palabras muy simples y eso facilita la comunicación. Entonces, la crisis de la izquierda actual en Estados Unidos y en otras partes del mundo tiene que ver también con la falta de un contacto con la gente mucho más efectivo que se puede dar en términos de un lenguaje sencillo y también una actitud abierta a poder dialogar sobre asuntos que pueden ser delicados en cualquier área, digamos, del espectro de la política progresista o de centro izquierda. Entonces, mientras haya actitudes de purismo, de soberbia educativa, de complejidad en el lenguaje, pues va a ser muy difícil poder crear un contrapeso idóneo para, pues, la aplanadora que representa Donald Trump y su séquito de funcionarios y también su séquito de aliados políticos en las gobernaturas de los estados, así como el potencial apoyo que tiene en los jueces que ha nombrado en la Suprema Corte de Justicia. Desde luego, tenemos enfrente la posibilidad de un golpe de timón con las elecciones intermedias y eso podría cambiar los factores en juego, pero mientras tanto lo que tenemos es un escenario de división política muy profunda en el país, donde incluso una victoria, aunque sea por un margen reducido, por parte de Donald Trump, que pudiera conservar el Partido Republicano control de las dos cámaras, sería sin duda un, una señal muy importante y un elemento político muy importante para que el propio presidente se sienta empujado a implementar con mayor dureza sus políticas en contra de lo que ellos llaman la izquierda radical. Y bueno, ya he comentado que no es para nada desdeñable valorar el peso que puede tener la exportación de este término en la política interna de los países. Siempre existe el peligro de que alguna fuerza política de derecha pueda apropiarse el término y pueda desde ahí dinamitar los esfuerzos que haga un gobierno de centro izquierda o de izquierda en términos de programas sociales. Y bueno, con esto cierro esta participación, esta serie sobre el wokismo y agradezco el tiempo que me han prestado, su atención, y los invito a seguir pendientes en este espacio que está pensado para ustedes, para la reflexión sobre la política internacional.
Y hay que decir que mucho de lo que sucede en Estados Unidos, lamentablemente, pues tiene efectos o iteraciones globales e internacionales. Y por ello, pues recurrentemente podremos remitirnos a lo que sucede dentro de ese país para explicar procesos que tienen que ver con el resto del mundo. Agradezco su atención y los espero nuevamente en las siguientes emisiones. Gracias.